¿Cómo podemos conseguir la inmersión del espectador en una historia? Bueno, hay varias maneras, pero ¿y si esa historia trata sobre la ruptura de la identidad? En ese caso, hay que hacer que el espectador sienta lo mismo que el protagonista. Veamos cómo. Hoy hablaremos de Perfect Blue, dirigida por Satoshi Kon en 1997. Ya sabéis, van a haber spoilers, así que si no la habéis visto, aquí os espero. Perfect Blue cuenta la historia de Mima Kirigoe, una idol singer que decide abandonar su grupo para probar suerte como actriz. A partir de ese momento comienza a ser acosada, pero su vida se complica aún más cuando, después de rodar una escena de violación, Mima va dejando de distinguir entre realidad y ficción, a la vez que algunos miembros de la producción en la que trabaja son asesinados. La película tiene un fuerte componente psicológico, donde la confusión entre lo que es real y lo que no va a más conforme avanza la historia. Así que el film tiene como principal elemento inmersivo el montaje. La historia está explicada desde el punto de vista de Mima, y el montaje nos pondrá en su lugar. Cuanto más confusa o paranoica esté la protagonista, más lo estaremos nosotros. Existen otros dos puntos de vista que también son clave, pero hablaremos de ellos un poco más adelante. La película comienza con un montaje paralelo. Como ya comenté en el vídeo de Whiplash, el montaje paralelo es una técnica que consiste en mostrar alternativamente lo que sucede o bien en dos lugares distintos o bien en dos momentos distintos. En este caso, el montaje nos establece las dos facetas de la vida de la protagonista. Por un lado es una idol singer, por el otro una chica normal en su día a día. Lo interesante en este punto es que los cortes entre las diferentes escenas se realizan aprovechando la continuidad de movimiento dentro del plano. Esto da una fluidez a los cambios que más adelante se utilizará para desorientar al espectador. Conforme Mima pierde las nociones de la realidad y del tiempo, el montaje saltará entre diferentes momentos y realidades, haciendo dudar al espectador de si lo que ve está sucediendo verdaderamente o no, tal y como el personaje siente. Es decir, la misma técnica que en un inicio es utilizada para establecer las dos realidades de la protagonista, se utilizará para establecer la confusión entre realidad e irrealidad. En ocasiones, esta transición se realizará mediante diálogos que suenan actuando como nexos entre ambas escenas, y con significado relevante en cada una de ellas. Dime quién eres tú. Dime quién eres tú. Dime quién eres tú. La confusión se llevará al extremo en el tramo final de la película, con una Mima ya desquiciada que es incapaz de distinguir cuándo está en su día a día y cuándo está filmando. Para llevar al espectador a ese mismo estado, el montaje pasa a hacer cortes bruscos en los que oímos al equipo de dirección anunciar una nueva toma, como si el día a día de Mima formase parte de la ficción. Bien, toma 3. El color rojo es un elemento simbólico muy importante en la película. Al principio es tratado como un color más, pero conforme va avanzando la historia, el rojo se va asociando al camino hacia la locura que vive la protagonista. Por un lado, va a ir ganando más presencia en el film. Por otro, el rojo va a estar asociado a elementos o situaciones que van a acabar afectando a Mima psicológicamente. La película comienza con un evento donde el grupo de Mima va a dar un concierto. Veremos rojo por todos lados entre el público. Esto es importante, porque uno de los temas en juego durante la historia es la reputación de la protagonista, por lo que el público actúa como un elemento conductor de la locura que acabará afectando a Mima. En su primer día de rodaje en la serie, la chica recibe una carta bomba que hiere a uno de sus representantes. La carta en cuestión la ha traído el productor de la serie en la que trabaja. El hombre va completamente vestido de rojo. Esto no significa que él sea el culpable, pero establece la relación entre el color y los sucesos que afectarán a Mima. En una escena anterior, hemos visto a la protagonista sobre un fondo rojo mientras discutía con su madre sobre su decisión de cambiar la música por la interpretación, pero la bomba establece una mayor gravedad, y eso es solo el comienzo. Otro elemento inquietante del film, y que colabora en la ruptura de la identidad de la protagonista, es un blog llamado La habitación de Mima. En él, alguien que se hace pasar por ella relata su día a día. En un primer momento, esto le hace gracia a la chica, porque quien escribe el blog parece conocerla muy bien, pero se vuelve inquietante cuando comienzan a aparecer detalles que nadie debería saber. La situación llega al punto que cuando la protagonista está desquiciada, llega a plantearse que la verdadera Mima es quien escribe ese blog. La pared tras el ordenador en el que la chica consulta el blog es de color rojo. El punto de inflexión
llega en el momento en el que se decide que el personaje interpretado por Mima en la serie sufre una violación que la rompe psicológicamente. El guión de ese capítulo es de color rojo y la escena en cuestión la romperá a ella también. Un poco más adelante, la protagonista realizará también una sesión fotográfica desnuda. Tanto el guionista de la serie como el fotógrafo que le hace la sesión no tardarán en ser asesinados. El guionista es atacado en el ascensor del parking de su casa. Primero, una nota manchada de sangre en su plaza de parking. Luego, una maraña de tuberías rojas parecen guiar su camino mientras de algún lugar se oye una canción del grupo al que Mima pertenecía. El ascensor se abre revelando un radiocassette en el que suena la canción, situado sobre un fondo completamente rojo. Y, finalmente... Por su parte, el fotógrafo es atacado por un supuesto repartidor de pizza que viste pantalones rojos. ¿Qué tienen que ver estos momentos y el color rojo con Mima? Sencillo. Estos asesinatos son otro paso en la caída a la locura de la protagonista, que en cierto momento llegará a creer que quizá los ha cometido ella sin saberlo. En el tramo final de la película descubriremos que Rumi, manager y amiga de la protagonista, es quien estaba detrás de todo. Rumi cree ser la verdadera Mima y tratará de asesinar a la chica por creerla una impostora que ha manchado su nombre. Cuando la locura de este personaje es revelada, lleva puesto un vestido rojo, aunque no era la primera vez que la película nos la mostró vestida de ese color. La secuencia final en la que la protagonista huye por su vida sucede de noche, lo que ayuda a que el color rojo de varios elementos destaque. El título de la serie donde Mima actúa es Double Bind. Este término en inglés tiene varias acepciones, una de ellas tiene que ver con la psicología. En términos muy simplistas, el double bind es una situación en la que la persona recibe mensajes contradictorios o debe decidir entre dos situaciones que entran en conflicto entre sí, pero no pueden ser ignoradas, lo cual deja a la persona en un punto muerto en el que no puede avanzar. Esta descripción no se da en la película, la menciono como curiosidad y porque claramente hace referencia al tema del film. La historia gira continuamente entre la misma actriz y la misma idol singer, y este conflicto es el que da comienzo a toda la espiral de locura. En su primer día de rodaje, Mima alaba la capacidad de la actriz protagonista de la serie para entrar en su personaje tan pronto como se inicia la toma. Aquí se establece nuevamente la diferencia entre realidad y ficción. Sin embargo, conforme avanza la historia, la serie comienza a lanzar datos y posibles teorías al espectador sobre lo que está sucediendo en la película. La serie y su rodaje cumplen también un papel importante en transmitir la idea de que Mima va perdiendo la noción de la realidad. Esto llega al extremo en dos momentos muy significativos. Por un lado, se nos muestra toda una secuencia de la serie, en la que los personajes se refieren a Mima por su nombre real, y hablan de lo que podría estar pasando en la película. Apenas unos momentos después, se nos mostrará parte de esa secuencia, donde veremos que realmente los personajes están hablando de la serie, y usando el nombre del personaje interpretado por la chica. Por otro lado, cuando Mima mata en defensa propia al fanático, este muere en el mismo lugar en el que ella ha rodado su último plano en la serie, precisamente después de que su personaje mate a alguien. La confusión de la protagonista es tal que cree recibir los aplausos del equipo de rodaje, pero si nos fijamos en los ojos de los miembros del equipo, veremos que son irreales. Mima está delirando. La primera vez que vemos la cara de la protagonista es en un fanzine de un seguidor, es decir, se nos presenta desde el punto de vista del público. En estas escenas iniciales oímos a diferentes personas hablar sobre ella, y luego pasamos al camerino donde las tres chicas se están preparando para actuar. Rumi le llama la atención, y finalmente la vemos de espaldas. No es hasta unas escenas después que por fin vemos su cara, reflejada en un cristal. Esta manera de retrasar el mostrar directamente la cara de la protagonista tiene un significado específico. La duda sobre quién es Mima es el pilar sobre el que pivota todo el terror psicológico del film, por lo que el espectador debe tardar en conocer su cara directamente. Durante las escenas iniciales, vemos el momento en el que los dos representantes de la chica discuten sobre si su carrera debería continuar como idol singer o pasar a la interpretación. Mima permanece callada, escuchando la discusión. En el plano, vemos que a sus lados están los reflejos de sus dos representantes.
Visualmente se nos está mostrando el conflicto interno que tiene la protagonista. Por cierto, ¿veis qué color tiene el peto que lleva puesto? Durante varios momentos del film veremos múltiples imágenes de Mima en plano, ya sea en espejos, monitores o fotos. Esto establece la idea de múltiples mimas, idea que la película también trabaja con la aparición de una especie de mima fantasma, pero hablaremos de ella en un momento. La última relación importante de la serie en la que actúa la chica con su vida real es precisamente la escena de la violación. Queda establecido que el personaje que interpreta a Mima queda roto después de que la violen en el club de striptease, pero ella también quedará rota en ese momento. Hablemos de esta escena. Primero nos presentan un plano con varios monitores en el que vemos múltiples tomas de Mima. El vestido del personaje es una referencia al vestido que ella misma llevaba en su último concierto como idol, aunque este tiene diferentes elementos y complementos rojos. Visualmente, esto ya establece un paralelismo entre el personaje interpretado y la persona que lo interpreta, y a la vez nos está indicando el camino a la locura que van a seguir ambos. La escena se corta varias veces, haciéndonos distinguir claramente la realidad de la ficción, pero entonces llega el momento de la violación, y dejamos de saber si está sucediendo de verdad o es solo interpretación. Lo único cierto es que esta escena romperá psicológicamente a Mima. Por un lado, como sabremos más adelante, ella no quería rodar esta escena. Por otro, su imagen pública nunca volverá a ser la misma. La chica ha cruzado una línea de la que no hay vuelta atrás. En el tramo final de la película, descubrimos que Rumi es quien está detrás de los asesinatos que se han cometido. En un momento del film, se nos dice que Rumi fue en su momento una idol, y ella siempre ha estado en contra de que Mima se haga actriz. De hecho, llega a llorar de impotencia cuando se veda la escena de la violación. Su obsesión llega a tal punto que desarrolla múltiple personalidad. Por un lado, es Rumi, y por otro, cree ser Mima, una Mima que solo quiere ser idol, y hará lo que sea para proteger su buen nombre. Ella es quien gestiona el blog La Habitación de Mima, y como se nos muestra en el tramo final, su obsesión llega a tal punto que tiene una réplica de la habitación real de Mima cuando ésta era una idol. En la persecución final se nos muestra al personaje como una versión fantasmagórica de Mima. Así es como se ve Rumi a sí misma, y para la protagonista supone la resolución de las dudas sobre su identidad, pero los reflejos de los espejos le muestran la realidad al espectador. En el momento cumbre de la pelea entre ambas, la protagonista le quita la peluca a Rumi. Esta, al perder el peinado de Mima, se quiebra momentáneamente, y por accidente se hace un grave corte con unos cristales mientras recupera la peluca. El plano nos muestra la cara de Rumi fraccionada en varios espejos, para luego ser inundado de rojo por la sangre de la herida. Sacad vosotros mismos las conclusiones. Desde el momento en que la protagonista acepta rodar la escena de la violación, comienza a tener visiones con una versión fantasmagórica de sí misma. Este personaje, a la que llamaremos Mima Fantasma, ejerce de recurso narrativo y existe en momentos diferentes gracias a los puntos de vista de distintos personajes. Por un lado, es una ilusión que acechará a Mima cada vez que ésta dude entre su camino de actriz o haber seguido como idol. En un momento determinado, Mima se cruza en un coche con su doble fantasma. Lo interesante es que si nos fijamos bien, veremos cómo el reflejo de la Mima real está vocalizando en sincronía con el sonido lo que la Mima Fantasma está diciendo. Tú eres mi sombra. Este efecto queda mejor marcado en la versión original del film, pero no se tuvo demasiado en cuenta en el doblaje en otros idiomas. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una película animada, así que si el personaje hace eso es por un motivo. ¿Cuál? Dejarnos claro que la Mima Fantasma que ve la protagonista no existe. Pero hay dos versiones fantasmagóricas más. Una, como ya he mencionado, es la identidad múltiple de Rumi. La otra está en la cabeza del fanático. En el concierto inicial, vemos que este personaje protege a Mima sin importarle nada más, pero también se nos establece que para él, Mima es una idol. No admira a la persona, admira la idea que él mismo se ha hecho de lo que es Mima. En otro momento del film, se nos da a entender que él es quien está detrás del blog, pero la película busca confundirnos, no mentirnos, así que la escena termina con un plano desde detrás. Una cuerda corta el encuadre siguiendo completamente la espalda del personaje, y con un nudo justo a la altura de su cabeza. El fanático
es solo un títere. En otro momento del film, la mima fantasma se presenta en un concierto del grupo y actúa frente al público entre los que está el fanático. ¿Nos está mintiendo la película? Bueno, por un lado tenemos la reacción de las dos cantantes, que es de clara incomodidad. Luego tenemos la reacción del público, que reacciona con sorpresa y risas. Y por último, la del fanático, que cree estar viendo a su mima. La mima fantasma llega en el momento final de la canción, y luego salta hacia el público. El último plano de la escena es alejado y con presencia de color rojo. Vuelvo a decir, la película busca confundirnos. Y esta escena viene después de que Mima haya tenido un encontronazo con su doble. Pero lo que acabamos de ver puede ser simplemente una persona que se ha subido al escenario disfrazada de Mima, incomodando a las cantantes y divirtiendo al público, y que ha saltado del escenario antes de que alguien llegue para intervenir. Pero lo hemos experimentado desde el punto de vista enajenado del fanático, que ha visto una representación de su Mima. Estamos en pleno viaje a la locura, así que no es momento de que la película nos clarifique los hechos, pero sí tiene el cuidado suficiente para que tengamos dudas de lo que vemos. Otro momento deliberadamente confuso es el asesinato del fotógrafo. Más adelante sabremos que el autor fue el fanático por orden de quien cree que es Mima. En su cabeza, asesinar al fotógrafo es lo que Mima desea hacer, así que la película nos la muestra a ella. Además, solo vemos la cara de Mima después de que el fotógrafo haya recibido múltiples puñaladas y probablemente ya esté muerto, así que no hay nadie en la escena que pueda contradecir lo que estamos viendo. Hasta ahora he hablado de las líneas maestras sobre las que trabaja la historia visualmente, pero hay algunas ideas más que son muy interesantes. En el tramo final del film, la protagonista se corta las manos con una taza. En este punto está completamente ida y duda de todo. Ensimismada, mira la sangre en sus manos y se pregunta si es real. Estamos viendo a Mima con las manos manchadas de sangre, preguntándose si esa sangre está ahí de verdad. O, lo que es lo mismo, Mima nos está preguntando si ella es realmente una asesina. En otro momento del film, la chica se encuentra con su doble fantasma y comienza a perseguirla para conseguir respuestas. En su persecución, la vemos descender por unas escaleras siguiendo una espiral, tropieza y choca contra su propio reflejo en un espejo. Ese descenso visual a la locura culmina con una escena que es un reflejo de lo que veremos al final de la película. Por último, hay una idea a nivel de composición de imágenes que se repite a lo largo del film. En términos de composición de imagen, se considera que las líneas verticales generan sensación de dinamismo o de tensión. Este recurso aparece de forma constante a lo largo de toda la película. Y no solo eso, sino que cuando la simple aparición de líneas verticales no genera suficiente tensión visual, se opta por que esas líneas sean rojas. El rojo, en teoría de color, está asociado a energía, tensión y peligro, y además, conceptualmente, está asociado a la locura a lo largo del film. Cuando la historia se cierra, descubrimos que Rumi vive creyendo que es Mima en un psiquiátrico. La protagonista admite que no sería quien es en ese momento de no haber sido por lo que ha vivido. Un par de trabajadoras discuten sobre si esa chica que ha ido de visita es la famosa actriz Mima Kirigoe. Mima se sube al coche y dice ser la verdadera. Todo estaría bien de no ser porque el coche de Mima es rojo y nos da su respuesta a través de un reflejo en el espejo. De hecho, y como dato curioso, el plano final es exacto al del final de la película Taxi Driver, que resulta ser igual de ambiguo, pero ya os hablaré de Taxi Driver en otro momento. También hablaremos en futuros vídeos de las similitudes visuales entre esta película y Black Swan, pero de momento este vídeo ya ha quedado muy largo. Algunos de vosotros me habéis comentado que queríais vídeos más largos que los que hago habitualmente. Si has llegado hasta aquí, déjame un comentario diciéndome si prefieres más vídeos como este, más largos y densos pero con una explicación más global, o si prefieres el estilo que he hecho hasta ahora, más cortitos y centrados en pocos detalles. Como siempre, si te ha gustado el vídeo te animo a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Te dejo enlace a mis redes sociales y a mi Patreon en la descripción. Yo soy Sebastián. Un saludo y hasta el próximo vídeo.